control de sus vidas. ¿Me acompañan a orar? Cierre sus ojos entonces un momento más y oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Traemos estas vidas delante de ti. Te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos que pases tu mano sanadora, que traigas alivio a estos cuerpos, que tú seas el que le des tratamiento, que lo que ellos están haciendo sea de bendición, de edificación para su cuerpo, y que puedan toda molestia y la completa sanidad que quieres hacer desde dentro hacia afuera, tú la hagas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Les voy a pedir allá arriba si me pueden dar pantalla, por favor, que yo estoy conectado. Gracias. Y yo quiero que usted busque su Biblia y vamos a buscar la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 23. Vamos a ver si es verdad que yo me conecté. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer el verso 23. Ahora sí. Dice así la palabra del Señor: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. La ponemos delante de ti. Te pedimos que seas tú el que hables a nuestras vidas, que seas tú el que trabajes en nuestros corazones y el que nos ayudes a que tu palabra sea la que produzca el fruto, Señor. Habla tú a nuestras vidas y produce tú el crecimiento, la transformación. Que tu palabra sea esa semilla y que nuestros corazones sean ese terreno fértil que dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amados, Dios es fiel a sus promesas. Parece que ustedes no me oyeron. Dios es fiel a sus promesas. Ahora sí, parece que sí me oyeron. Dios es fiel. Nosotros tenemos muchísimas promesas en la palabra de Dios, que Dios nos da y nos alienta, y a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas y a pesar de las situaciones difíciles, Dios nos dice: mantengan sus ojos en las promesas, mantengan firme en la profesión de nuestra esperanza, en la confesión de nuestra esperanza, en lo que nosotros hemos creído, sin fluctuar, sin vacilar. Mantengámonos firmes. El escritor de la carta a los Hebreos aborda ese tema y aborda el tema en el capítulo 10 de cómo resistir espiritualmente y de cómo mantener ese vigor en la vida cristiana, esa fortaleza en la vida cristiana. En lugar de retroceder y alejarnos de Cristo, Él nos motiva a que en los tiempos difíciles nos exhorta a los creyentes a que nosotros nos mantengamos firmes y a que nos mantengamos sin fluctuar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel a sus promesas. En esta carta, cuando a los destinatarios originales, ellos estaban siendo tentados con regresar al judaísmo. Ellos estaban siendo tentados porque le atraían los rituales de adoración en el templo y todo lo demás, y estaban posiblemente con miedo al rechazo, a la persecución debido a su fe. Y estaban posiblemente en la misma situación que muchos de nosotros hemos estado cuando hemos recibido a Cristo, que encontramos irresistible nuestra antigua manera de vivir, o que recibimos persecuciones por haber creído. ¿Alguno de ustedes ha recibido persecuciones por haber creído en Cristo? Todos hemos recibido persecuciones de alguna forma o de otra por haber creído en Cristo. Y el autor de esta carta, en esta porción que hemos leído, está
diciendo que nos mantengamos firmes en esa profesión de nuestra esperanza. Pero vamos por parte. ¿Qué significa mantenernos firmes? Significa adherirnos de manera firme, agarrarse con firmeza. En el idioma original significa aferrarnos. Debemos agarrarnos y aferrarnos a Jesucristo para no soltarlo nunca más. Aferrarnos al Señor y no soltarlo nunca más. Y no importa que venga persecución, y no importa que venga tentación, y no importa que venga situación difícil, y que venga escasez, y que vengan problemas, que nosotros podamos aferrarnos a Cristo, que podamos mantenernos aferrados a Cristo. El autor de la carta dice: mantengámonos firmes. Mantenernos no es un mandato, no es una opinión de él, no es una sugerencia. Él no está sugiriendo que estemos firmes. Él está diciendo: mantengámonos firmes. Es necesario que nosotros nos mantengamos firmes. Y a veces nosotros fluctuamos, y a veces nosotros decaemos, y a veces nosotros nos aflojamos un poco cuando vienen situaciones difíciles, cuando viene persecución a nuestras vidas. Pero Dios quiere que nosotros mantengamos firmeza en todo lo que hacemos, que nosotros mantengamos firmeza de nuestra fe. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Cuando habla de profesión, no se está refiriendo a las profesiones que nosotros conocemos hoy de hacernos profesionales. Se está refiriendo a una declaración abierta de algo en que nosotros creemos firmemente. Y yo no sé si usted ha creído en Jesucristo o no ha creído en Jesucristo, pero cuando hemos creído en Jesucristo, nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo envió al mundo a morir, a sacrificarse por nosotros, porque lo que merecíamos estar en la cruz del Calvario éramos nosotros, y Él se puso en nuestro lugar para que hoy nosotros tuviéramos vida eterna y tuviéramos salvación. Y si nosotros creemos eso, esa es la profesión de nuestra esperanza. Y sabemos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, que Él murió, pero que no se quedó ahí clavado en la cruz, sino que resucitó. No se quedó en esa tumba, la tumba está vacía, y ascendió a los cielos. Pero también nos dice la palabra que Él vuelve. Cristo regresa y vuelve, y eso es parte de la profesión de nuestra esperanza. En algunas traducciones dice la confesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza, la que es en verdad la fe ejercitada, tocada a nuestra futura herencia. Nosotros tenemos grandísimas promesas en la palabra de Dios con relación a nuestra futura herencia. ¿Sabía usted que tiene una herencia celestial? ¿Sabía usted, si ha creído, que tiene una herencia en el reino de los cielos? Y que nosotros comenzamos a vivir la vida eterna, la que Dios quiere, la plenitud de la vida, aquí en esta tierra. Comenzamos a practicar para la vida eterna en el cielo. Por lo tanto, esa esperanza es esa fe que toca nuestra vida futura, nuestra herencia futura en el Señor. Y nos dice que creamos eso sin vacilar, es decir, firmes, sin titubeo, sin fluctuar. La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no quiere que tengamos doble ánimo, que hoy estemos bien, firmes, fortalecidos, y que mañana estemos en el suelo. Dios quiere que todos los días estemos bien, firmes, y que nos mantengamos sin vacilar, sin fluctuar, y de una manera firme, sin titubeo. Amén. ¿Cuáles cosas Dios ha prometido que nos dan esperanza? Yo les traje algunas en la palabra, espero que me dé tiempo el día de hoy, cosas que Dios ha prometido en su palabra que nos dan esperanza. Y también les traje algunas cosas que son esa expectación de lo que Dios va a hacer y lo que Dios hace en futuro, las promesas de Dios, por lo cual es fiel. ¿Usted cree que Dios es fiel? ¿Usted cree que Dios es fiel? Y si Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Y la Biblia está llena de promesas, y vamos a ver unas cuantas hoy, para cada día de nuestras vidas. Y no nos promete que no tengamos circunstancias adversas ni problemas, sino que en medio de los problemas y de las circunstancias adversas, Él va a estar con nosotros. Amén. Algunas de estas cosas, ¿cuáles son? Primero, Él estará con nosotros todos los días. ¿Lo creemos? Mateo 28:20, la gran comisión: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Llegó el fin del mundo? ¿Llegó? Entonces, ¿el Señor está contigo o no está contigo? Porque Él prometió que está contigo. Y Dios es fiel, Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Lo otro que el Señor nos prometió es que Él nos respaldará cuando nosotros no sepamos qué decir o qué hacer. La palabra no nos dice que no vamos a tener problemas ni que no vamos a sufrir persecución. Al contrario, dice que vamos a sufrir persecución y que vamos a tener diferentes situaciones difíciles. Sin embargo, nos dice que en medio de la persecución Dios nos va a guiar a qué hacer y a qué decir. Lucas 12:12. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué van a hablar en defensa propia. No se defiendan, le está diciendo el Señor. O qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. El Señor está diciendo, cuando ustedes los acusen por causa mía, no hablen en defensa propia. El Espíritu le va a decir lo que ustedes tienen que decir. El Espíritu le va a decir lo que ustedes tienen que hacer. Y el que es guiado por el Espíritu se deja llevar y se deja dirigir por el Espíritu de Dios hacia donde Dios lo está enviando. Por lo tanto, Dios no me promete una ausencia de problema, una ausencia de persecución, pero sí me promete, si yo estoy firme en Él, de que Él me va a dirigir y de que su Espíritu Santo va a poner palabras en mi boca en medio de la dificultad y en medio de la adversidad. Lo vemos en la palabra, lo vemos con los grandes hombres de Dios que fueron perseguidos, lo vemos en la iglesia primitiva, lo vemos, llena la palabra de Dios de eso. Pero lamentablemente nosotros estamos acomodados y muy cómodos en un evangelio chilling. Y lo cogemos suavecito. Y no tenemos persecución. Y la iglesia está muy cómoda. Y está muy bien que tengamos aire, que tengamos silla. Pero ¿y si no la tuviéramos? Siguiéramos a Dios y nos congregáramos igual. ¿Tuviéramos la misma hambre o no? Porque Dios no quiere que nosotros seamos débiles en la fe, sino que seamos fuertes en la fe. Para tiempos buenos y para tiempos malos. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Lamentablemente, porque la palabra así lo enseña, vienen tiempos malos. Y vienen tiempos difíciles. Y la iglesia va a pasar por tiempos difíciles. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Amén. Él va a estar con nosotros todos los días. Él nos va a respaldar cuando no sepamos qué decir o qué hacer. Y Él nos dará paz a pesar de la aflicción en el mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan. En el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y yo no quiero que tú me la respondas, sino que tú medites hacia adentro y tú pienses, tengo paz. Porque la palabra que Jesús dijo en estas cosas yo les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. Para que ustedes permaneciendo en mí, en mi palabra, en mi propósito, en mi plan, ustedes tengan paz y caminen en paz. Pero paz no es ausencia de problemas. Paz es que en medio de la aflicción, que en medio de la tribulación, confiemos y Él nos va a dar paz en medio de la tormenta. Claro, yo sé que nos gusta cantar paz en medio de la tormenta. Sí, pero cantarlo y vivirlo es diferente. Y Dios quiere que estemos preparados para cuando nos toque vivirlo. Porque Él es fiel y va a cumplir sus promesas. Y esa es una promesa que hay en la palabra de Dios. Pero no nos libra de tribulación, sino que nos da paz en medio de eso. Y nos dice, confíen, yo he vencido al mundo. Y seremos arrebatados para reunirnos con el Señor en las nubes. ¿Sabe que Dios ha prometido que nosotros vamos a ser arrebatados? Es decir, Dios dispuso venir, mandarnos a buscar para que nosotros nos juntemos con Cristo en las nubes. Para sacarnos del medio de la aflicción como nunca tal ha habido en la tierra, para nosotros reunirnos con el Señor en las nubes. No lo digo yo, lo dice la palabra, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre.
vamos a ser arrebatados en el cielo y vamos a juntarnos con el Señor en el cielo y vamos a estar con el Señor algunas veces, siempre con el Señor. Y nos vamos con el Señor. Pero también en la palabra volvemos con el Señor a reinar, porque el Señor dice en la palabra que volverá a reinar 1000 años sobre la tierra. Y yo no sé si tú vienes, pero yo vengo. Porque yo me voy, pero vengo a reinar 1000 años sobre la tierra. Amén. Apocalipsis 24. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se le concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Lo creemos? Porque Dios lo está diciendo. Entonces, fiel es el que prometió. Y Él prometió esas cosas, que iba a estar con nosotros todos los días, que no iba a respaldar cuando no sepamos qué decir o qué hacer, que en medio de la aflicción Él nos iba a dar paz, que Él se iba a reunir con nosotros en las nubes cuando seamos arrebatados y que viene a reinar 1000 años sobre la tierra. Lo prometió. Él es fiel para cumplirlo. Él es fiel para cumplirlo. Vendrá persecución, pero Dios sigue siendo fiel. Abundarán las tentaciones, pero Dios sigue siendo fiel. Dios no te está diciendo tú no vas a tener tentaciones. Dios está diciendo, en medio de las tentaciones, yo no voy a dejar que la tentación que tú tengas sea algo que tú no puedas soportar. No tenemos excusa delante de Dios. Y además de eso, juntamente con la tentación, yo te voy a dar la salida. Sus promesas, sus planes son confiables. ¿Por qué nosotros no confiamos en Dios? ¿Por qué nosotros no creemos cuando la Biblia nos habla de que Dios es fiel y de que fiel es el que prometió? ¿Por qué nosotros a veces dudamos cuando pasa tiempo y no sucede lo que Dios ha dicho que va a suceder? ¿Saben por qué? Cuando la Biblia dice que Dios es fiel, está diciendo que Dios es digno de confianza, que Dios es fiable, que Dios cumple sus promesas. Y Dios es fiable. Incluso si todos los demás en el mundo nos fallan, Dios seguirá estando ahí para nosotros. Porque Él es fiel, Él es fiable, podemos confiar en Dios. Todo el mundo, cualquiera, te puede fallar. La persona más fiel que tú tengas te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Y nosotros tenemos el esquema de no creer o de dudar de realmente si Dios es fiel, porque nosotros somos infieles, porque nosotros no somos fieles y fallamos, y al nosotros fallar, nosotros perdemos la confianza entre nosotros mismos, pero Dios no es como nosotros. Dios es fiel porque Él es Dios, porque su naturaleza es su fidelidad, porque Él es fiel, y Él prometió, y lo que Él promete, Él lo cumple. Se acabaron los amenes, amén. ¿Cómo Dios muestra su fidelidad? ¿Sabes tú cómo Dios muestra su fidelidad? ¿Cómo te mostró Dios hoy su fidelidad en tu vida? ¿Cómo se muestra Dios cada día su fidelidad para contigo? ¿Cómo? La palabra está llena, yo traje unas cuantas, de formas de cómo Dios muestra su fidelidad. Pero yo no quiero quedarme solamente en lo que la palabra nos enseña, sino que Dios es fiel y que es digno de confianza y que nosotros debemos de confiar en Dios y creer sus promesas, las que están en la palabra. Pero nosotros tenemos promesas del Señor en lo personal, o Dios no te habla a ti. A ver, aquí hay alguien que Dios le hable, porque Dios habla y Dios hace promesa, y Dios ha hecho promesa a esta iglesia, y nosotros creemos la promesa que Dios nos ha hecho como iglesia, porque Dios es fiel y es veraz, es 100% confiable, digno de confiar. Entonces, ¿cómo Dios muestra su fidelidad? Vamos a ver algunas, pero yo quiero que tú pienses cómo Dios muestra su fidelidad contigo. Y cómo Dios, aún por lo que tú estés pasando, por lo que hayas pasado o por lo que vayas a pasar, puedes ver cómo Dios ha mostrado su fidelidad para contigo. Primero, Dios muestra su fidelidad por medio de su amor inquebrantable y por sus misericordias. Su amor cada día nos habla de su fidelidad y de que Dios es fiel y sus misericordias.
Si no fuera por su misericordia, tú y yo no pudiéramos estar aquí. Dios es misericordioso. Lamentaciones 3, 22, 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nunca fallan sus misericordias, nunca fallan sus bondades. Cada mañana es nueva su misericordia, son nuevas sus bondades y su fidelidad permanece porque su fidelidad es grande. Su amor es inquebrantable y nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en el amor con el que Él nos amó y con el que Él nos ama. Porque Él te sigue amando. Y cada día te sigue amando y te sigue amando. No porque merezcamos que nos ame, sino porque Él nos ama, porque Él prometió amarnos. Y cada día extiende su misericordia, no porque merezcamos la misericordia de Dios, sino porque Él prometió su misericordia. Amén. Segundo, ¿cómo Dios muestra su fidelidad? Nos perdona y nos limpia. Cuando tú pecas, cuando yo peco, si yo me arrepiento, Dios me perdona. ¿O no? Y a ti también te perdona. Dile al que tiene al lado, Dios te perdona si te arrepientes. Muy bien. Ya lo alebrequé un chin ahí para que se despierte. Pero Dios promete en su palabra y dice, Él es fiel. Miren, si confesamos nuestro pecado, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. Primera de Juan 1:9. No de alguna maldad, sino de toda maldad. Está la promesa de Dios para limpiarnos de toda maldad. Bueno, Guille, ¿y entonces por qué yo no soy limpio y sigo siendo con toda esta maldad que sigue saliendo a mí? Porque tú tienes que confesar tu pecado al Señor. Y confesar nuestro pecado al Señor significa yo me arrepiento, significa no es que yo vine y confesé, Señor, ya yo pequé y sigo por la vida por ahí. No, es que yo siento arrepentimiento, que yo no quiero volver a hacer eso, que yo no quiero seguir esa vida, yo quiero devolverme al camino del Señor, a hacer la voluntad de Dios y a cumplir el propósito de Dios. Y cuando eso sucede, Él te perdona, pero también te limpia. Y somos completamente limpios. La senda del justo, dice el proverbio, es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Si tu vida cristiana no tiene una transformación y no va de mejor en mejor y en ascenso cada día, tenemos que revisarnos porque hay algo que no está funcionando bien. Dios quiere que vayamos cada día en ascenso, cada día mejorando, cada día limpiándonos y teniendo esa vida que Él quiere. Pero Él nos muestra su fidelidad, perdonándonos, nos ama, nos extiende la misericordia, nos perdona, nos limpia, nos ayuda en la tentación. Nos ayuda en la tentación. No te dice que no vas a tener tentación. Yo quisiera que no tener tentación, pero Él lo dice, no tiene tentación, te dice, yo te ayudo en medio de la tentación. Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nosotros no merecemos eso y Él hace eso por nosotros. Y es lo que está diciendo, la tentación que a ustedes les ha venido no es extraterrestre, es común a los hombres. Pero sepan que yo soy fiel y que no voy a permitir que ustedes pasen por una tentación que ustedes no puedan soportar. Entonces, si tú estás siendo tentado, si tú estás siendo tentada, es porque tú puedes soportar esa tentación. Y porque tú puedes pasar la prueba, pasar el examen. Aprobado, en A pasaste. Pero a veces nosotros viene la tentación y nos quemamos. F, y tenemos que repetir de curso. Y tenemos que volver y a veces nos quedamos ahí repitiendo de curso. Entonces, si la tentación Dios la está permitiendo, es porque tú puedes soportarla. Pero no solamente eso, sino que también con la tentación Dios te provee la vía de escape para salir de la tentación. Dios te da herramientas para salir y soportar la tentación.
¿Hemos sido tentados? ¿Hemos visto la mano de Dios dándonos escape en medio de la tentación? ¿O siempre sucumbimos en medio de la tentación? No es Dios que nos tienta. La Biblia en Santiago 1 dice que es de nuestra propia pasión, de nuestro propio deseo, de nuestro interior, es que somos atraídos y somos tentados. Es que Dios la permite, pero solamente permite lo que tú puedas aguantar y soportar. Y si sabe que no hay nadie que te conozca más que Dios, y sabe que tú puedes aguantar y puedes soportar esa tentación. Por lo tanto, Dios muestra su fidelidad ayudándonos en medio de la tentación. Amor inquebrantable, misericordia cada día, nos perdona, nos limpia, nos ayuda en la tentación. Pero esta sí a mí me voló la cabeza. Porque Dios es fiel y nos fortalece y nos protege del maligno. A ver, ¿cuántos se sienten débiles hoy? Dios te fortalece. Dios te da nuevas fuerzas. Pero no solamente te fortalece y te da nuevas fuerzas, sino que te protege del maligno. ¿Sabe quién es el maligno? El Señor los reprenda. Dios nos protege del maligno. No tenemos que tener miedo, confiamos en Dios y Dios nos protege del maligno. Segunda Tesalonicenses 3, versos 2 y 3. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Clave de oración. Oren para que seamos librados de hombres perversos y malos. Oremos así. Por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por toda nuestra familia, por todos nuestros cercanos. Oremos así. Pero este es el versículo. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá ¿de quién? Dios es fiel y nos va a fortalecer y nos va a proteger del maligno. Dios es tan bueno y tan fiel. Confiemos y creamos en Él. Dios muestra su fidelidad porque Dios guarda su pacto y su misericordia para siempre. Dios hizo un pacto de amor y misericordia contigo y conmigo. Y Dios hizo un pacto de amarnos hasta el fin. Y claro, la obra tope de amor fue la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que lo mire y lo vea y vea el sacrificio de Cristo y crea en Él, reciba la vida eterna y se adhiere al pacto de Dios. El pacto es para los que creen, porque Cristo, el Señor, decidió que el que creyera en Cristo es el que se salva. Y nos salvamos cuando creemos en Él. No nos salvamos porque nos portamos bien, no nos salvamos porque vivimos en la República Dominicana, no nos salvamos por cualquier otra cosa, nos salvamos porque creemos y confiamos en el Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo a socorrernos, a salvarnos, para que tengamos vida eterna y tengamos salvación. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Dónde están aquí los que aman a Dios? ¿Dónde están aquí los que guardan los mandamientos de Dios? Porque ahí hay una promesa del Señor que es fiel y que guarda su pacto y que guarda su misericordia hasta 1000 generaciones. Dios no nos ha desechado, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios guarda su pacto y su pacto permanece para siempre. Y si realmente lo amamos y guardamos sus mandamientos, o por lo menos nos esforzamos en guardar sus mandamientos, Él es fiel y va a guardar su pacto y va a mantener ese pacto. Amén. Isaías 54:10, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. El Señor tiene compasión de ti y Él tiene un pacto de paz que no va a quebrantar y su misericordia no se apartará de ti. Es tiempo, mis hermanos, de levantar nuestras cabezas, de gozarnos en el Señor y de dejar la vida de no puedo avanzar, estoy debilitado, ando caminando arrastrando los pies. No, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos las promesas del Señor y tenemos como Dios muestra su fidelidad. Y si nosotros creemos que Dios es fiel y es fiel para cumplirla y es fiel el que prometió, es porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Es porque Él cumplirá su propósito en nosotros.
¿Qué es lo que hace que Dios sea más fiel que todos los demás? ¿Qué es lo que hace que Dios sea tan fiel que nadie puede igualar la fidelidad de Dios? ¿Saben lo que es? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 13. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Que si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel. No se puede negar a sí mismo porque Dios es fiel. Su esencia es ser fiel. No se niega a sí mismo. Por lo tanto, nosotros recibimos la fidelidad de Dios sin merecerla porque su esencia es su fidelidad. Nosotros no recibimos retribución de Dios conforme a lo que nosotros merecemos porque Dios es fiel y porque Él es fiel a sus promesas y cumple sus promesas por completo. Su naturaleza es ser fiel. Nosotros no somos fieles, Dios es fiel. ¿Por qué entonces nosotros a veces dudamos de que Dios cumpla? Porque nosotros estamos viciados en la carne, en lo humano, de tantas traiciones, de tantas veces que nos han quedado mal, de tantas veces que nos han herido, de tantas veces que nos han dañado, y creemos que Dios es así. Dios no es así. Dios es fiel y su naturaleza es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles con Él, Él permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo, porque su esencia es ser fiel. La esencia de Dios es su fidelidad y es cumplir cada una de sus promesas. Sus promesas son para prepararnos para su reino eterno. Esas cosas que hemos visto son no promesas para que nosotros estemos felices o estemos plenos o estemos prosperados, sino que Dios ve más allá de lo que nosotros vivimos en esta tierra y ve la verdadera vida abundante, que es la vida eterna. Y sus promesas son para que nosotros alcancemos su reino eterno y nos preparemos para su reino eterno. Por eso su misericordia es para que nosotros nos preparemos y alcancemos su reino eterno. Por eso Él nos perdona y nos limpia para que nosotros podamos entrar en su reino. Por eso Él, cuando somos tentados, no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos soportar y nos da la salida para que nosotros podamos entrar en su reino eterno. Por eso Él nos fortalece y nos protege del maligno, porque Él está mirando no solamente lo que nosotros vemos aquí, sino que Él ve más amplio y ve la vida eterna y ve la vida futura. Si tú piensas que en 100 años ninguno de nosotros vamos a estar aquí, esto deja de tener importancia para nosotros. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, y muchas de las cosas por las que nosotros nos afanamos, y muchas de las cosas por las que nosotros luchamos, pierden importancia. Y posiblemente nadie se acuerde de ti, ni de mí. Pero ¿saben qué? Que cuando nosotros decidimos vivir la vida eterna, cuando nosotros decidimos agradar a Dios y vivir aquí la vida eterna, la que va a permanecer en el cielo, puede ser que pasen 100, 200 años y nadie se acuerde de nosotros, pero nosotros vamos a estar en la eternidad en el cielo, donde sí nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y ahí vamos a ser recordados eternamente y vamos a estar eternamente. No aquí, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él es fiel, sus promesas son para prepararnos para su reino, para que nosotros estemos completos en Él y ser la novia pura y sin mancha que Él viene a buscar. La fidelidad de Dios es para eso, no es para que nosotros, porque hay gente que con todo respeto dice, no, mi objetivo en la vida es ser feliz. Digo, Dios no te creó para ser feliz, Dios te creó con un propósito eterno. Y puede haber en tu vida momentos de mucha felicidad, pero puede haber aflicción y puede haber momentos de dificultad. Lo que Dios promete es que en esos momentos de aflicción, de dificultad, de tristeza, Él va a estar contigo, Él te va a fortalecer y Él no te va a dejar caer y Él te va a llevar de la mano. Porque hay una vida eterna y hay unas bodas
del Cordero, de Cristo con su iglesia, y Él viene a buscar una novia pura y sin mancha. Cristo viene a buscar una novia pura y sin mancha. Por lo tanto, sus promesas se alinean a ese propósito. Primera Tesalonicenses 5, el 23 y el 24 dice así: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. ¿Cómo es el que los llama? ¿Qué es? Fiel. ¿Y qué es lo que Él quiere? Santificarnos por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, nosotros seamos irreprensibles. Es decir, que no haya nada que puedan decir malo tuyo. Que nadie pueda reprenderte, que nadie pueda decir, ese hizo tal cosa malo, ese hizo tal cosa malo, hizo tal otra. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted que nosotros podemos ser eso? Ser santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo, y ser guardados y preservados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué yo lo creo? Porque fiel es aquel que nos llama y aquel que también lo hará. Entonces, si tú estás caminando una vida con Cristo y estás en un proceso de santificación, que todos estamos, procura que el proceso de santificación en el que estamos estemos cada día mejorando, cada día limpiando, cada día quitando cosas. No podemos pasarnos la vida en las mismas cosas, en los mismos pecados, en las mismas situaciones, en las mismas luchas, sino que vamos cada día de gloria en gloria, y Dios cada día va haciéndonos más santos por medio de su Espíritu. Dios incluso no nos deja a nosotros solos para ser santificados, sino que por medio de su Espíritu nos ayuda a ser santos. Y aunque no lo alcancemos 100% en este cuerpo, pero vamos caminando hacia allá. Y vamos creciendo, no decreciendo. Vamos creciendo, no estático. Es decir, no, yo estoy ahí, me paré, estoy parado. Si te paraste, estás retrocediendo, porque esto va a 1000. Y Dios quiere que nosotros sigamos hacia arriba, para ser irreprensible, para ser santificados por completo, porque viene nuestro Señor Jesús. Y yo no sé si tú lo sabes, pero Cristo viene. Y viene cada vez más pronto, porque ahí están las señales que cada vez las vemos y cada vez se cumplen todas. Yo lo creo. Y le creo al que lo prometió, al que llama y al que lo hará, porque Él es fiel. Entonces, mis amados hermanos, mantengámonos firmes sin dudar en Él, sin fluctuar, sin ser de doble ánimo. Mantengámonos firmes. Vamos a trabajar en nuestra firmeza, en lo que nosotros hemos creído. No seamos inconstantes. Revisemos dónde está nuestra esperanza, porque es posible que nuestra esperanza la hayamos puesto en otra cosa, pero si la tenemos en Cristo Jesús, tenemos que mirar hacia el futuro. Y cuando nos mantenemos firmes en la profesión de nuestra esperanza, es en Cristo Jesús, estando nosotros conscientes de lo que Él nos ha prometido, estando nosotros convencidos de que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Y posiblemente tú que eres cristiano, que eres cristiana hace mucho, posiblemente tú has estado luchando o dudando, luchando con tu fe de algo que Dios te prometió hace mucho y que no pasó o que no sucedió. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Estemos nosotros convencidos de que todas sus promesas para nuestras vidas, Él las va a cumplir. En nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestra nación, Él las va a cumplir. La creemos, porque Él es fiel a sus promesas. Él no cambia. Dios permanece fiel, su esencia es la fidelidad. Por lo tanto, en Él no hay sombra de variación, mis hermanos. Dice la palabra, no hay sombra de variación. Él va a cumplir sus promesas, que las mismas están atadas a su propósito eterno y a su perfecto plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, tiene un propósito eterno para ti, y sus promesas están atadas a ese plan, a ese propósito eterno que Dios quiere cumplir para contigo. ¿Crees esto?
Dios es fiel a sus promesas. Vamos a orar. Y yo te quiero pedir, si tú estás luchando con la fidelidad de Dios, si tú estás luchando con no haber visto todas las promesas de Dios cumplirse, si tú has tratado y hay cosas que has vuelto y fallas y vuelve y cae, que hoy renovemos el pacto, que hoy le digamos al Señor, hacemos un compromiso delante de ti, que hoy le digamos al Señor, queremos confiar en ti, queremos aferrarnos a tus promesas y creer que tú eres fiel y que tú eres fiel a tus promesas y que tú la vas a cumplir. Yo te quiero pedir, mi hermano, mi hermana, que ahí donde estás, si así lo quieres, te pongas de pie y que oremos juntos al Señor. Y que le digamos al Señor, Padre, aquí estamos, te presentamos nuestras vidas. Tú las conoces mejor que nosotros mismos. Tú sabes cómo va nuestra vida, cómo vamos caminando. Tú sabes las cosas que nos faltan. Tú sabes y conoces nuestras luchas, Señor. Hoy nosotros queremos aferrarnos a tus promesas. Hoy nosotros queremos aferrarnos a tus planes perfectos. Hoy nosotros queremos decirte, Señor, que te necesitamos. Hoy queremos renovar ese pacto contigo, Señor, y volvernos a ti de todo corazón. Hoy queremos estar en tu voluntad, en tu propósito. Y aunque no veamos, aunque no entendamos, aunque veamos que todo se pone peor, sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos creyéndote a ti, porque tú eres fiel a tus promesas, porque tú eres fiel a tu plan, porque tú eres fiel a tu propósito, porque tú no cambias y tú permaneces fiel, Señor. Te entregamos en esta hora, Señor, nuestras vidas, te entregamos en esta hora nuestros corazones y te entregamos, oh Dios, tu propósito en nosotros, para permanecer confiando en ti, para permanecer confiando en tus promesas y viendo cómo tu fidelidad se manifiesta en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.